Una muy buena bienvenida a Dr. Yair Posado de University of Edinburgh of United Kingdom. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y doctor Yair Augusto Gutiérrez Posado es un físico computacional cuyo trabajo se sitúa en la intersección entre la topología, la mecánica y la dinámica de sistemas blandos y biólogos. Doctor Posado actualmente es Physics of Life Fellow en la Universidad de Edimburgo, donde forma parte del grupo Topologically Active Polymers. Su investigación ha sido reconocida y financiada por diversas instituciones competitivas, incluyendo EQUI Research and Innovation, FW, Research Foundation Flanders, Bélgica, y Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología y Innovación, CCT, donde es miembro de SNI como SNI 1. Y doctor Posado obtuvo su maestría en UNAM y su doctorado en física de la Universidad de Edimburgo. Su trabajo ha sido publicado en revistas de alto impacto como Nature Materials, PNAS, Nucleic Acid Research, and Physical Review Letters. Doctor, su investigación busca comprender cómo las propiedades geométricas y topológicas a escala nanométrica determinan el comportamiento mecánico, biológico y funcionales de materiales complejos a escala macroscopía. Muchas gracias, doctor Yair, por estar aquí con nosotros. Y doctor Yair va a hablar a nosotros sobre lo que las simulaciones de dinámica molecular pueden hacer por investigación. Hola, Adelante, doctor. muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Primero, permítanme agradecerles a los organizadores del coloquio, a Manan y a Car, por la oportunidad de presentar parte de mi trabajo de investigación aquí el día de hoy. Así es, yo soy Jair Fosado, soy un Physics of Life Fellow en la Universidad de Edimburgo, y el día de hoy les hablaré de lo que las simulaciones de dinámica molecular pueden hacer por su investigación. Este trabajo es en colaboración con Davide Micheletto. La estructura de mi charla es la siguiente. Primero les presentaré el Topologically Active Polymers Group, TAB del que formo parte, y les hablaré un poco acerca de nuestros intereses de investigación, particularmente relacionados con la creación de nuevos biomateriales. Después daré una breve introducción de lo que son las simulaciones de dinámica molecular. Tras esto, discutiré algunos ejemplos en los que usando simulaciones de dinámica molecular hemos logrado brindar nuevas perspectivas en diferentes sistemas en biofísica y ciencia de materiales. Finalmente, me gustaría mencionar que la idea de esta charla es incentivar la colaboración. Así que, de ser posible, me gustaría que al final de la charla reflexionaran acerca de qué aspectos de su investigación se podrían beneficiar, tal vez, de las técnicas que discutiré el día de hoy. Si es que hacen este ejercicio, no lo tienen que hacer el día de hoy. Me gustaría que pensaran particularmente en la dinámica de su sistema, en estructuras complejas o topologías de su sistema y también en propiedades emergentes. A manera de introducción, de motivación del tipo de investigación que realizamos en el TAB Lab, permítanme introducirles a ustedes el problema de empacamiento del ADN. ¿Alguno de ustedes sabe qué tan larga es una molécula de ADN en una de sus células? ¿O qué tan grande una de estas células es en promedio? El ADN y la célula. 50 micras. Un kilómetro. Ok. El ADN no, el diámetro de la célula está un poquito mejor. Bueno, resulta que en cada una de nuestras células existe alrededor de 2 metros de ADN altamente empaquetados en 10 micrómetros es el promedio del diámetro de una de estas células. Es como si intentaras guardar una cuerda de 20 kilómetros de largo en un contenedor de apenas 10 centímetros. O para ponerlo en una perspectiva completamente diferente, si extraes el ADN de todas las células de un solo ser humano y las pegas una tras otras y estiras este polímero, serías capaz de abarcar la distancia del sistema solar ida y vuelta 10 veces. No sé ustedes, pero a mí este hecho me parece fascinante. Y espero que les dé un poco la idea de qué tan denso el ambiente intracelular se encuentra. Y esto a veces representa un problema, porque igual en el ADN como en otros
polímeros que se encuentran confinados, estos tienden a enredarse y a formar nudos, de manera similar a audífonos guardados en su bolsillo. Y estos enredamientos y nudos a veces son perjudiciales para la función celular. Es por esto que el ADN dentro de las células tiene que ser mecánica y topológicamente manipulado en todo momento. Por ejemplo, durante la replicación celular, el ADN de una célula madre, aquí en púrpura, en morado, tiene que ser replicado y separado en el ADN de dos células hijas. Esto no es una tarea sencilla. ¿Cómo es esto posible? Ustedes podrían pensar que una posible solución sería cortar en segmentos pequeños el ADN para así desenredarlo. Sin embargo, si ustedes hicieran esto, perderían acceso a la información genética codificada a lo largo de la secuencia del ADN. Es por esto que la naturaleza ha desarrollado un tipo especial de proteínas llamadas topoisomerasas, que lo que hacen es actuar como unas pequeñas tijeras y un pequeño pegamento al mismo tiempo. La topoisomerasa reconoce un enredamiento, corta una doble hélice de ADN, permite un traslape y sella el corte, resolviendo de esta manera el enredamiento. Así que pueden pensar en la topoisomerasa como una especie de mago en la nanoescala que realiza el viejo truco de desenlazar y enlazar nuevamente anillos. Solamente que esta vez los anillos están hechos de ADN. Y llamamos a esto actividad topológica. Es muy, pero muy importante porque donde sea que hay vida, también existe un tipo de topoisomerasa resolviendo los enredamientos. Esto también me parece fascinante. Es como si dijéramos que la vida, como la conocemos, solamente puede existir en la presencia de una proteína, una nanomáquina, que es capaz de resolver enredamientos. Es importante mencionar que no hay un análogo en química sintética de la topoisomerasa. Eso quiere decir que los humanos no hemos sido capaces de crear una biomolécula que realice todas estas acciones. Inspirado por esto, en el Tab Lab nos preguntamos si podríamos incorporar esta actividad topológica en nuestros materiales de uso diario para así cambiar su topología y por ende las propiedades mecánicas de estos materiales. Resulta que la topoisomerasa no es la única proteína capaz de manipular el ADN. Existen todo tipo de proteínas realizando todo tipo de acciones, algunas de las cuales resumo en esta imagen. Sin embargo, estas proteínas son típicamente estudiadas in vivo, en ambientes muy complejos, o in vitro, donde se estudia la interacción con una sola molécula de ADN. En el Tab Lab lo que hacemos es trabajar en medio de estos dos mundos y nos preguntamos si podemos aplicar ingeniería inversa y usar estas proteínas in vitro para crear fluidos topológicos complejos, es decir, con muchas moléculas de ADN en sistemas densos de ADN. Se podría decir que nuestro grupo es interdisciplinario y jugamos con biología molecular, física de polímeros y topología para crear una nueva clase de biomateriales. Ahora permítanme hablar acerca de una breve introducción a las simulaciones de dinámica molecular, pese a que sé que en este departamento son expertos en el área de dinámica molecular. Para aquellos que no lo son, las simulaciones de dinámica molecular representan una técnica computacional que sirve como puente entre experimentos y teoría. De tal manera que algunos investigadores, y me incluyo, consideramos las simulaciones de dinámica molecular como un experimento por computadora. Los ingredientes necesarios para realizar una simulación de este tipo es una configuración inicial. Eso quiere decir las posiciones, masas y velocidades de las partículas que representan tu sistema, y también potenciales, que representan los grados internos y externos de interacción entre partículas y con el medio en el que las partículas se encuentran inmersas. Si se elige de manera correcta, estos potenciales reflejarán algunas, no todas, de las propiedades de tu sistema. Y hay que tener claro las escalas de longitud y tiempo, así como los grados de libertad relevantes para la pregunta de tu sistema que deseamos resolver. Un ejemplo para que esto quede más claro es el sistema solar como partículas puntuales, y en este caso supongamos que estamos interesados en el movimiento de traslación. Tenemos al Sol y los planetas, su masa, conocemos por ejemplo la distancia de cada planeta al Sol cuando estos se encuentran alineados,
y también tenemos la velocidad orbital media de cada uno de ellos. El potencial que vamos a utilizar es el gravitacional de Newton, y después podemos resolver las ecuaciones de movimiento usando mecánica clásica con un time step de 24 horas y corremos nuestra simulación por 1000 días. Lo que observaremos es algo como esto. El Sol se encuentra en el origen y los planetas orbitan alrededor del Sol. Y en esta simulación tenemos acceso a la trayectoria de cada uno de los planetas. También tenemos acceso, por ejemplo, a la energía y a muchos otros aspectos del sistema. Sin embargo, la resolución y potenciales en este caso no son suficientes para representar, por ejemplo, el movimiento de rotación. Si quisiéramos hacer eso, necesitamos una mayor resolución. Eso quiere decir incrementar el número de partículas y o potenciales de interacción más refinados. Sin embargo, esto requiere más potencia de cómputo. Entonces, existe un compromiso entre la resolución y las escalas de longitud y tiempo que quieres simular. En mi caso, yo tengo experiencia simulando polímeros y en particular ADN a diferentes escalas de longitud y tiempo, empezando desde simulaciones de todos los átomos. Aquí pueden ver en cada una abajo las length scales y tiempo también. Y modelos de grano grueso, que son desde el OxDNA, OX porque fue este modelo desarrollado en Oxford por Thomas y el grupo de Jonathan Doyle. Y de hecho nosotros implementamos este modelo en LAMMPS, así que lo puedes usar como un paquete de LAMMPS. Este modelo yo lo desarrollé, el single bit per nucleotide, durante mi doctorado. Y finalmente el modelo, yo diría, más famoso de polímeros es Kremer-Grest, y este es el que estaré usando durante esta plática. Ahora permítanme enfocarme en un ejemplo en el que usando simulaciones de dinámica molecular estamos interesados en conocer la estructura del sistema. Este trabajo fue hecho en colaboración con el laboratorio de Sis Decker, Delft University of Technology, Luca Tubiana de la Universidad de Trento en Italia, Achim Schnaufer y Davide Micheletto de la Universidad de Edimburgo, y también de Edimburgo, nuestro experto en el Tab Lab y postdoc Sam, que es el encargado de realizar las imágenes de AFM, Atomic Force Microscopy, que voy a enseñar el día de hoy. El ADN cinetoplástico o kDNA, Kinetoplast DNA, es el genoma mitocondrial de un parásito unicelular llamado Trypanosoma que habita en la sangre. Este parásito es responsable de transmitir enfermedades muy malas como el mal de Chagas. Y en esta imagen está tomada en sangre, por lo que pueden apreciar por una parte un glóbulo sanguíneo y también al tripanosoma. En algún momento las personas estaban interesadas en erradicar a este bicho, por lo que empezaron a estudiarlo. Y en esta imagen muestro qué tan complejo es. Tiene una flagela que le permite propulsarse en el medio en el que habita. En la base de la flagela está la mitocondria, que es el aparato encargado de producir energía. Y si ustedes hacen un zoom en esa parte de la mitocondria, lo que encontrarán es que hay una parte más oscura, que significa que es densa en ADN. Ese es el Kinetoplast DNA. Si hacemos un acercamiento más, lo que encontraremos es que el kDNA luce como una especie de pancake o disco que tiene medio micrómetro de alto y alrededor de 1 micrómetro de ancho. Si extraes el kDNA del tripanosoma, lo depositas en una mica y realizas experimentos de Atomic Force Microscopy, algo que hizo por primera vez Larry Simpson, lo que verás es algo como este. Y lo que te debería llamar la atención, primero, es que el genoma, el ADN del tripanosoma, no viene como el de los humanos, en la forma de una cadena lineal muy larga, ni como el de las bacterias, como un plásmide circular. En vez de eso, viene en la forma de muchos minicírculos de ADN, entre 3000 y 5000 minicírculos, como pueden ver aquí, y además, estos minicírculos se encuentran entrelazados, como muy similar a la bandera o el símbolo olímpico. Es por esto que los investigadores han denominado al kDNA como una especie de malla de armadura medieval. Y hasta donde sabemos, este es el único ADN que viene o se autoensambla en esta forma. Existen varias preguntas abiertas acerca del kDNA. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja evolutiva de formar este tipo de estructuras? También es como
que biológicamente se ensambla el kDNA como esta malla y cómo es que se puede replicar este tipo de genomas. Pero a mí lo que me llamó más la atención al ver esta imagen es que se parece mucho a la portada de Scaling Concepts in Polymer Physics del ganador al premio Nobel Pierre de Gens. En este libro, de Gens menciona un montón de materiales hechos de polímeros y también dice qué sucedería si tuviéramos un material al que denominó gel olímpico que estuviera hecho por polímeros circulares entrelazados. Hasta donde sabemos, de Gens no sabía de la existencia del kDNA. Es por eso que es importante realizar investigación interdisciplinaria, creo yo. Y además de eso, es muy difícil de sintetizar uno de estos geles olímpicos. De hecho, hasta el año pasado, por primera vez, hasta donde sé, Elisha Krieg en Dresden logró sintetizar uno de estos geles olímpicos usando ADN. En nuestro caso, estamos interesados en saber la estructura y propiedades materiales de este sistema. Así que Sam realizó estas imágenes de AFM, donde cuando lo depositas en mica, para los que hacen AFM, esta imagen es tomada en aire, en air. En este caso ahora mide 5 micrómetros de diámetro. Si haces un acercamiento, lo que observarás es la estructura principal del kDNA, aquí en el centro. También encontrarás que en la periferia están estas regiones densas de ADN conocidas como hubs. Y en la parte de afuera hay impurezas. Probablemente están allí durante el proceso de extracción, se rompieron algunas cadenas de ADN. Y puedes observar un par de cadenas lineales de ADN, un par de cadenas circulares y también con supercoiling. Las imágenes obtenidas por AFM, por SAM, son fantásticas. Tienen una resolución muy, muy grande, ¿verdad? Sin embargo, la reconstrucción de la topología es aún muy difícil. Si tomamos un parche de 1 micrómetro cuadrado, por ejemplo, hacemos un acercamiento y te digo que en esta sección hay, digamos, 90 minicírculos de ADN. ¿Podrías decirme la topología de la red? Es decir, ¿cómo están entrelazados? Sería muy difícil, ¿verdad? Es por esto que lo que nosotros hicimos fue realizar simulaciones de dinámica molecular dirigidas por AFM. Y recuerden, queremos cuantificar mejor la topología de esta red. Entonces, lo que hicimos fue tomar un anillo en la periferia del Kinetoplast DNA, fuera de la estructura principal. Luce así. Después binarizamos esta imagen para remover el ruido, todo lo que no es ADN, y obtenemos algo como lo que muestro aquí. Y después realizamos una simulación de dinámica molecular en el que en cada píxel del AFM introducimos microesferas de color azul, rosa y rojo, podrán verlas aquí, y también simulamos un polímero en naranja que representa al ADN. Muy bien. Y la idea es que equilibramos este sistema mientras aumentamos la interacción atractiva entre las microesferas y el ADN y decrementamos la temperatura, esperando de esta manera encontrar el mínimo global de la energía libre del sistema. Realizamos este proceso varias veces y el resultado es un ensamble de configuraciones que son compatibles con la imagen de Atomic Force Microscopy. Obviamente lo queremos hacer en la red. Entonces tomamos otra vez un pequeño cuadrado aquí, hacemos el proceso de binarización, tenemos nuestro ground truth, que son las microesferas aquí en azul. Sabemos la densidad de anillos en el Kinetoplast DNA, alrededor de 90 por micrómetro cuadrado. Y también conocemos la longitud de cada uno de estos anillos de ADN. En la simulación, permitimos que los anillos se muevan un poquito fuera del plano del AFM, de los microesferas azules, a la vez que permitimos que haya traslape entre los anillos, es decir, que se puedan entrelazar o no. Y lo que verán es algo como... Aumentamos la atracción entre microesferas y ADN, decrementamos la temperatura, y al final lo que obtenemos esto, un ensamble de configuraciones que son compatibles con AFM. La ventaja es que ahora tenemos acceso a la microestructura de este ensamble. Conocemos las posiciones de cada uno de los monómeros en el ADN de estas simulaciones. Por lo tanto, podemos calcular la topología. Podemos calcular lo que se conoce como número de enlace, linking number. Este es un invariante topológico que se calcula de la posición de monómeros entre dos anillos. Si ustedes calculan esta double Gauss integral, lo que encontrarán es un entero, un número entero,
que les dice si dos anillos se encuentran entrelazados, si ese número entero es diferente de 0, o si no lo están. Sí. Ujú. Muy fácil, porque conoces la masa del Kinetoplast DNA. Además, los biólogos lo han secuenciado. Sabemos la longitud de cada uno de esos eh, anillos. Eso quiere decir que sabes la masa de un anillo. Si tienes la masa total dividida por la masa del anillo, conoces la densidad. Y entonces sabes más o menos cuántos anillos tienes. Entonces, una vez que sabes cuántos anillos poner, ya nada más ajustas la configuración de estos. Sí, sabemos la densidad, ¿verdad? Entonces sabemos que son 90 anillos por micrómetro cuadrado. Entonces tomamos una sección en el centro del kDNA, y que es de 1 micrómetro cuadrado, y pones 90 anillos. Sí. Buena pregunta, por cierto. Sí. ¿Esos primeros? No, no. Lo que pasa es que evito la repulsión estérica entre diferentes anillos, entonces estos se pueden traslapar o no en cualquier momento. Y repito esto alrededor de 20 veces por configuración. No se rompen, sino que no hay repulsión entre diferentes anillos. Eso quiere decir que no se sienten y pueden hacer esto. Y esto también. Buenas preguntas, por cierto. Bueno, tenemos el número de enlace entre todos los pares de anillos en nuestra simulación, y este comportamiento lo podemos representar en un diagrama de red como el que está aquí. En este diagrama de red, cada vértice representa un círculo de ADN, y si dos de ellos están entrelazados, dibujamos una línea entre ellos, ¿ok? También podemos calcular la valencia. Eso quiere decir cada anillo en mi sistema con cuántos otros anillos se encuentra entrelazado. Y lo que encontramos es que la valencia tiene una distribución amplia con promedio 3. Estábamos muy felices en ese momento porque resulta que Cozzarelli, usando otro tipo de técnicas completamente diferentes, predijo que esta red tendría valencia 3. En nuestro caso tenemos la distribución total del sistema. Algo más, al ver el diagrama de red del kDNA, tienen que pensar en este sistema como una membrana bidimensional hecha de anillos de ADN que se encuentran entrelazados. Y espero que al verla, lo primero en lo que pensaron fue en Maxwell. Quiero decir, siempre tenemos que pensar en Maxwell, pero particularmente en este caso. Porque existe algo que se llama el criterio isostático de Maxwell, que nos dice que para una red bidimensional, si tienes vértices con 4 conexiones, esperarías que esa red es rígida. Y si tienes menos de 4 conexiones, como en nuestro caso, que la valencia promedio es 3, esa red será muy flexible o flexible. Podemos usar argumentos de física de polímeros y calcular de la estructura que obtuvimos del kDNA, el módulo de Young y la rigidez de doblamiento. Los valores se encuentran aquí y aquí. Y solo para comparar, las mismas cantidades, pero para bicapas lipídicas, son estas. Podrán apreciar que en el caso del kDNA, los valores son mucho menores. Conclusión, el kDNA es un material topológico bidimensional ultra suave. En el futuro, estamos trabajando para medir estas propiedades mecánicas del kDNA, pero de manera directa, no indirecta a través de la estructura. Eso quiere decir manipulándolo, y esto, por ejemplo, podría ser con pinzas ópticas. Ok, ya hablamos de la estructura, simulación y estructura. Ahora voy a cambiar de tema radicalmente y hablar de dinámica. ¿Ok? En este caso, el tema es modulación de enredamientos por una proteína, IHF. Y este trabajo fue hecho en colaboración con el grupo de Mark Leake en York, David Micheletto en Edimburgo. El nucleoide es una región de células procariotas, eso quiere decir de bacterias, donde se encuentra el ADN y no hay una membrana que lo contenga. En ese ambiente existen un tipo de proteínas llamadas proteínas asociadas al nucleoide que realizan diferentes acciones en el ADN y de esta manera regulan la organización del genoma en la bacteria. En particular, les hablaré de IHF, Integration Host Factor, que es una proteína que se une al ADN de manera no específica en cualquier secuencia y produce un ángulo agudo o un kink a lo largo del backbone del ADN. ¿Ok? Eso ha sido mostrado por experimentos de AFM de nuestros colaboradores en este artículo
pero también observaron que a concentraciones altas de IHF, estas proteínas se empiezan a pegar unas con otras formando clústeres. Nosotros estábamos interesados en ese momento en cómo es que el IHF regula la organización del ADN en la célula. Y para entender esto, realicé las simulaciones más simples en las que pensé. Simulé polímeros, Kremer-Grest, en que cada polímero está hecho de monómeros, esferitas, conectadas por resortes, y además existe una energía de doblamiento asociada a estos polímeros. Las condiciones que puse fueron una longitud de persistencia igual a la del ADN y una densidad del sistema equivalente a la del genoma de E. coli in vivo. Entonces aquí pueden ver un sketch de lo que es. Este es el ADN en verdecito y el IHF lo representé como ángulos agudos. De manera aleatoria puse ángulos agudos en estos polímeros. El primer resultado es muy simple y básico, la verdad. Es que entre más ángulos agudos introduces a tus simulaciones, los polímeros se vuelven más compactos. Eso lo pueden imaginar. Y esto efectivamente se puede traducir a como si tus polímeros fueran más flexibles, conforme pones más ángulos agudos. El segundo resultado es un poquito más complicado, porque en estos artículos de física de polímeros por Ebrard y Uchida, entienden que moléculas más flexibles se vuelven menos enredadas. Y permítanme explicarles esto porque es muy fácil de entender y necesitan de esa ecuación. Supongan que tienen aquí 4 polímeros, 2 grises y el verde y el rojo. Primero observemos el verde. En el lugar donde se traslapan, este es un enredamiento. Entonces tienes 2 enredamientos de los polímeros grises con el verde. Y podemos definir la longitud de enredamiento como la longitud de contorno del polímero verde NE. Si tienes un polímero más flexible como el rojo, lo que vas a obtener es que la longitud de enredamiento NE va a ser mayor. Y esto quiere decir que el número de promedio de enredamientos por polímero va a ser menor en el caso de polímeros más flexibles. Para obtener este número promedio de enredamiento Z, solamente tienes que dividir la longitud promedio de tus polímeros en tu simulación por la longitud promedio de enredamiento. ¿Ok? Y podría estar pasando esto en nuestras simulaciones. Para averiguarlo, utilicé una técnica que se conoce como Primitive Path Analysis, que es esta técnica. Tienes una solución equilibrada de tus polímeros, fijas los extremos de cada uno de tus polímeros en la simulación, remueves todo tipo de interacción, ángulos, repulsión estérica, etc. Y solamente mantienes repulsión entre diferentes polímeros. Bajas la temperatura del sistema y lo que va a pasar es que cada uno de estos polímeros va a intentar ponerse en una configuración que minimice la distancia entre los dos puntos fijos, entre los dos extremos. Si no hubiera enredamientos, cada polímero luciría como una línea. Pero en el caso de que haya enredamientos, como en mi sistema, ustedes pueden apreciar aquí qué tan enredados todos los polímeros se encuentran. Puedes calcular esa longitud de enredamiento en simulaciones y encontramos justamente lo que se predice en este artículo, que es que la longitud de enredamiento incrementa entre más ángulos agudos pongamos en el sistema, más moléculas de IHF, o de manera análoga mientras el sistema se vuelve más flexible. ¿Tendrá este tipo de resultados algún impacto en la dinámica del sistema? Entonces, lo que hice fue calcular el desplazamiento cuadrático medio del centro de masa de cada uno de mis polímeros en la simulación. Tomé el promedio de polímeros. Y lo que observan aquí es que del desplazamiento cuadrático medio podemos extraer el coeficiente de difusión del centro de masa de estos polímeros. Y lo que observamos es que ese coeficiente de difusión incrementa entre más ángulos agudos pongamos. Es decir, el sistema se vuelve más fluido. ¿Podrá pasar esto en los experimentos? Convencí a nuestros colaboradores de darnos un poco de su proteína, que ellos son expertos en purificar IHF, y David de Micheletto realizó los experimentos de microreología. En estos experimentos incorporamos microesferas pasivas que se mueven debido a thermal motion en una solución densa de lambda DNA. Del lado derecho, ven cómo se mueven estas microesferas en agua, se mueven mucho, y en el caso de soluciones densas de lambda DNA, casi no se mueven. Podemos calcular el desplazamiento cuadrático medio de cada una de estas microesferas. Eso quiere decir
qué tanto estas esferas se mueven en un determinado lapso de tiempo y dependiendo de las propiedades de tu material encontrarás diferentes curvas. Si es muy rígido, pues puedes esperar que tu esfera no se mueva. Si es muy líquido, se va a mover mucho. Y si es algo en medio, como las soluciones de lambda DNA, es algo viscoelástico. La idea en estos experimentos es después añadir proteína y ver qué es lo que va a pasar a ese desplazamiento o nada pasará. Los experimentos se realizaron a una densidad que es compatible con la densidad de E. coli, el genoma de E. coli in vivo. Y pueden observar que los experimentos estaban de acuerdo con las predicciones de las simulaciones. Aquí tenemos nuestro control, eso quiere decir soluciones sin proteína, únicamente lambda DNA. Y después empezamos a agregar más y más proteína y lo que observamos es que el coeficiente de difusión de estas microesferas aumenta con la concentración de IHF. De tal manera que si hacemos un cálculo, podemos estimar la concentración de esta proteína en la fase estacionaria y lo que predecimos es que para nuestras soluciones de lambda DNA podría haber un aumento en la dinámica, las cuales se podrían mover más rápido hasta en 20 veces. También investigamos el papel de la longitud del ADN que ponemos en nuestros experimentos y para esto repetimos el mismo experimento que les mencioné. En azul y colores más claros es experimento sin proteína y luego, ¿qué le sucede al coeficiente de difusión? Incrementa cuando pongo la proteína. Y lo que hicimos también es utilizar unas enzimas que se conocen como restrictivas que pueden cortar lambda DNA en diferentes segmentos. Lo que encontramos es que el efecto de esta proteína IHF de acelerar la dinámica es más significativa para el ADN más largo. Y esto lo pueden entender porque si cortas en muchos pedazos muy pequeños lambda DNA, tu sistema no está enredado. Y si añades proteína, entonces no va a haber ningún cambio en el enredamiento y las propiedades reológicas serán las mismas. Si extrapolamos nuestros resultados que fueron obtenidos en experimentos con lambda DNA que tiene 50,000 pares de base, a los resultados in vivo para E. coli que tiene 4.6 millones de pares de base, lo que encontraremos es que la presencia de IHF podría disminuir la viscosidad del sistema 200 veces, afectando completamente la dinámica de todo el ambiente intracelular. ¿Ok? Tenemos algunos resultados preliminares con otras proteínas asociadas al nucleoide que tienen el efecto contrario. Algo que me gustaría hacer es investigar qué pasa si tienes diferentes tipos de proteínas a las mismas concentraciones in vivo. Ok. Entonces, hemos estudiado estructura, dinámica, y ahora voy a hablar un poco de propiedades emergentes. Este trabajo es en colaboración con el grupo de Ian Chambers. Va a ser acerca de una proteína llamada NANOG, un factor de NANOG. La PhD en su grupo, que es compartida con el TAP Lab, Amandine y Nick Mullen. No sé si ustedes lo sepan, pero existen un tipo especial de células llamadas células madre, y son muy importantes, ya que tienen el potencial de diferenciarse en células especializadas. Por ejemplo, neuronas, sangre, esperma, tejido, etc. Existen factores externos e internos que definen si esta célula madre se va a diferenciar o no. En el caso interno, es la cantidad de una proteína llamada NANOG, un factor de transcripción se llama, que promueve la autorrenovación de células madre. NANOG es una proteína que tiene 305 aminoácidos divididos en 3 regiones importantes. El N-terminal domain en naranja, el homeodomain en azul y el C-terminal domain. Dentro del C-terminal domain hay una región de 50 aminoácidos que se conoce como el tryptophan repeat, y eso es porque un aminoácido triptofán representado por la letra W se repite cada 5 aminoácidos. ¿Okay? Se sabe que el homeodomain, esta región azul o así en 3 dimensiones, es responsable de la interacción entre ADN y NANOG, mientras que el tryptophan repeat es responsable de la interacción atractiva entre diferentes moléculas de NANOG. Experimentos in vivo de nuestros colaboradores han mostrado que si sobreexpresas NANOG
wild type y haces este tipo de experimentos de autorrenovación, encontrarás que las células madre se autorrenuevan. Pero si usas un mutante, eso quiere decir una proteína en la cual cambiaste el triptofán W por el aminoácido A, lo que sucede es que no hay autorrenovación. Nuestros colaboradores también tienen experimentos in vitro donde extraen NaNOG y forman una solución a altas concentraciones de NaNOG de 1 milimolar y forman un gel. Sin embargo, el mutante WTNA no forma un gel, se queda en estado líquido. Al ver esto, en nuestro laboratorio inmediatamente pensamos, ¿podrá haber alguna relación entre los mecanismos de estos materiales y los mecanismos biofísicos que permiten la autorrenovación in vivo? Para esto realicé simulaciones de dinámica molecular para obtener más información del sistema, usando un modelo que se llama MPyPy, que es un modelo multiescala para simular proteínas. Este modelo fue desarrollado en Cambridge por una mexicana, Rosana Collepardo, muy buena por cierto. Y en este modelo cada aminoácido es representado por una esfera. La interacción entre esferas es parametrizada a partir de bioinformática y simulaciones de todos los átomos. En el caso de bioinformática, lo que los autores de este modelo hicieron fue tomar del Protein Data Bank estructuras de experimentos donde las proteínas están dobladas y midieron qué tan frecuente es que un aminoácido de tipo 1, digamos, hay 20 tipos de aminoácidos, esté en contacto con un aminoácido de tipo 2 o 3 o 4, etc. En el caso de las simulaciones de todos los átomos, usaron lo que se conoce como Potential of Mean Force. Simulas 2 aminoácidos y mantienes uno fijo, mientras que acercas el segundo y mides qué tanta energía requieres para mantener al segundo aminoácido a una distancia del primero. Con esa información parametrizaron su modelo y han mostrado que este modelo es bueno en reproducir datos de experimentos de liquid-liquid phase separation. Este es el modelo que usé. En mi caso, yo simulé NaNOG, 50 moléculas, cada una de 305 aminoácidos en densidades compatibles con el experimento. Configuración inicial obtenida a temperaturas muy altas para que las moléculas de NaNOG no se peguen unas con otras. Después hago un quench en temperatura, esto es a 300 Kelvin, room temperature, y lo que observo es que las moléculas de NaNOG se agrupan en clusters, uno de 29 moléculas y otro de 31 moléculas. 29, 21, perdón. Puedo hacer un poco de análisis estadístico y lo que encuentro es que en cada uno de estos clústeres, las moléculas de NaNOG forman un promedio de 7 interacciones atractivas con sus vecinos. Calculé el mapa de contactos intermoleculares que te dice de los 305 aminoácidos de una proteína, ¿qué tan frecuente es el contacto con cualquiera de los 305 aminoácidos de otra de tus 49 proteínas? Y los colores más brillantes representan regiones de alta probabilidad de interacción. Esta región es el triptofán repeat. Por ende, concluimos que la región del triptofán repeat es la que facilita la interacción entre diferentes moléculas. También analizamos cada uno de los clústeres y lo que encontramos es que el triptofán repeat se agrupa en el núcleo de estos clústeres y en la periferia se encuentra el homeodomain. Recuerden, esa parte del homeodomain es la responsable de atraer moléculas de ADN. Tiene una interacción. Si repetimos las simulaciones con el mutante, este no oligomeriza, no forma clústeres. Al mostrar estos resultados en el departamento en el que trabajo, inmediatamente me preguntaron si la geometría de la caja o la densidad inicial de mi sistema tendría algún efecto. La respuesta es no. Sigo formando clústeres de aproximadamente 30 moléculas. Para estar todavía más seguros, porque mis compañeros son un poco insistentes, lo cual está bien, simulé la configuración con la caja enlongada, donde tenía 2 clústeres, aplico fuerzas externas para que los clústeres colisionen, después remuevo las fuerzas y veo qué sucede, y lo que sucede es que estas moléculas se vuelven a separar en 2 clústeres. Más aún, si incremento suficiente la concentración de moléculas de NaNOG, lo que observo es algo similar a los experimentos, es que se forma un gel donde todas las clústeres se empiezan a agrupar en uno solo. Sí. Y
Estas cajas se mantienen de tamaños constantes. Sí, es Ok. MBT, sí. Con un termostato. Sí, Langevin Dynamics, sí. Periódicas, sí. Muy bien. Única. Ujú. No. Dependiendo cuál es, como inicié, cuál es la pregunta que quiera resolver, ah, puede ser una buena aproximación o no. Para el caso de liquid phase separation, eso quiere decir donde las proteínas empiezan a formar clústeres, se separan en regiones densas y no densas. Este modelo ha sido bastante exitoso. Tienen un artículo Rosana en el cual compara con diferentes experimentos. También para el radio de giro de una sola molécula es compatible con experimentos. Pero si, por ejemplo, quisieras ver folding pathways de proteínas, yo creo que este no es el modelo adecuado. Tendrías que ir a una resolución mayor. Bueno, tras todas estas simulaciones que tomaron, por cierto, meses, logré convencer a nuestros colaboradores de intentar el experimento y ver si realmente estos clústeres eran autolimitados. Eso quiere decir de hasta 30 moléculas. Y realizaron experimentos de cryo-EM, cryo-electron microscopy, y lo que encontraron es que justamente Nanook forma clústeres de entre 25 y 30 moléculas. Estaba muy emocionado con eso. Finalmente, ¿tendrá esto algún impacto en la reología del sistema? Y solamente les voy a mostrar estas dos gráficas por cuestiones de tiempo. Aquí tienen soluciones con únicamente Nanook. Lo que está en mi cabeza, lo que yo me imagino que pasa, es que Nanook forma estos clústeres a diferentes concentraciones. No es lo suficientemente concentrado para formar un gel. Y por ende, la reología del sistema es la misma a todos esos casos. Si repetimos el mismo experimento, pero con lambda DNA, con ADN ahí, lo que sucede es que cuando alcanza ciertas concentraciones, en lugar de tener algo únicamente viscoso, se vuelve viscoelástico aquí. Y entonces, la idea que tengo es que Nanook se agrupa en estos clústeres de hasta 30 moléculas con el tryptophan repeat en el núcleo, y como el home domain está expuesto y eso atrae al ADN, lo que hace es formar puentes entre diferentes moléculas de ADN y por ende se forman enredamientos cambiando la reología del sistema. 2 minutos más. Sí, ¿puedo? 2 minutos más. Probablemente 3. Ok, voy a cambiar de tema porque esto inicialmente estaba fuera de mi área. Esto es de materia condensada dura y es trabajo en colaboración con Fausto Martelli de IBM Research Europe y Chip Ayobami, John Loveday y Graham Ackland, colaboradores en el Departamento de Materia Condensada Dura en Edimburgo. Fausto inicialmente compartió estas configuraciones de todos los átomos de agua en condiciones críticas. Eso quiere decir a temperaturas bajas de 100 Kelvin y a las cuales él aplicó presión a la caja entre 0 y 2 gigapascales. Lo que se observa en las simulaciones es que a presiones bajas o inicialmente el sistema se encuentra en una fase que se conoce como Low Density Amorphous Ice. Al incrementar la presión, la densidad no cambia mucho hasta que alcanzas una presión crítica de 0.8 gigapascales. En ese momento la densidad aumenta abruptamente y el sistema cambia de fase. Ahora se encuentra en lo que se conoce como High Density Amorphous Ice. Y durante el proceso de decompresión está este hysteresis cycle, que es típico de separaciones de fase de primer orden. Entonces, lo que yo hice es preguntarme, ¿tendrá un origen topológico este cambio de fase? Para eso hice diagramas de red y análisis topológico. La red se construyó considerando los enlaces de hidrógeno entre diferentes moléculas de agua. Y lo que encontré es que estas moléculas de agua forman primero anillos de moléculas de agua. Aquí está el número de anillos en las simulaciones. Inicialmente en el Low Density Amorphous es poco sensible a la presión que aplicas, pero a la presión crítica hay un descenso del número de anillos y hay fluctuaciones más grandes. Después calculé el número de enlace entre los diferentes anillos y lo que encontré es que la transición de fase de hielos amorfos tiene un origen topológico.
Low Density Amorphous no tiene entrelazamientos los anillos, mientras que High Density Amorphous lo tiene. Y esto es importante, ya que añade una característica más o una perspectiva diferente a las transiciones de fase que usualmente son entendidas en términos de entropía, entalpía, etc. Durante esta publicación de este artículo, el revisor 1, siempre es el revisor 1, nos preguntó si existe algún método experimental que pudiera respaldar estos resultados de simulaciones, y de manera afortunada, en el laboratorio de la Universidad de Edimburgo, nuestros colaboradores estaban realizando experimentos de neutron scattering, que brevemente tienes una fuente de neutrones, lanzas un haz de neutrones, le pega a tu muestra y después tienes este scatter beam y puedes medir el momentum transfer. Y después obtienes una gráfica como la que muestro aquí. Utilizando software especializado, Empirical Potential Structure Refinement, puedes encontrar el factor de estructura de tu experimento. Y lo que hicieron nuestros colaboradores es que a este Empirical Potential Structure Refinement añadieron Density Functional Theory, que quiere decir cálculos de mecánica cuántica. No me digan porque no les sabré explicar muy bien, pero sé que son usadas para generar configuraciones de la muestra que son compatibles con el Structure Factor. Entonces tienes una configuración, en este caso de hielo amorfo, que es compatible con los resultados de tu experimento de neutron scattering. A las análisis de estos experimentos, encontré que efectivamente el High Density Amorphous Size tiene anillos entrelazados. Y actualmente estamos utilizando este mismo tipo de técnicas para explorar todo tipo de redes en las cuales la topología no ha sido explorada, por ejemplo, Water-Methane Mixtures y también Silica. Finalmente, me gustaría concluir diciendo que en esta charla hemos abarcado un montón de cosas, la aplicación de simulaciones de dinámica molecular para entender la estructura de DNA o la dinámica de soluciones densas de ADN con proteínas y también propiedades emergentes en el caso de los clústeres de Nanorg o los hielos amorfos. En mi caso estoy particularmente interesado en la topología. En todos estos casos hubo topología y con eso me gustaría concluir. Muchas gracias por su atención. También colaboradores, estudiantes y patrocinadores. Aquí está el grupo entero del Tab Lab y gracias por su atención. No, gracias a ustedes. Hola, gracias por la plática, muy interesante, muchos datos. Yo sé, gracias, Eh, perdón. bueno, lo primero que me brincó fue, como tienes los datos de AFM que están sobre mica, ¿tomas eso en consideración en las interacciones de que están encima de la mica y puede haber una atracción ahí? Sí, sí. No sé si todos sepan de AFM, pero prácticamente la manera en que yo la describo es como si tuvieras un guante y palparas, ¿no? La topografía de lo que está ahí. Entonces, podrás encontrar mayor altura o menor altura dependiendo la densidad de material que tengas ahí depositado. La razón por la que tenemos microesferas de diferentes colores, no lo dije, pero qué bueno que lo mencionas, es porque efectivamente en las regiones más densas de ADN pusimos una interacción un poco mayor. Es únicamente por eso que tenemos diferentes... Aquí, o es más claro creo que en esta. Ahí. Entonces, cada una de estas regiones representan mayor intensidad de los píxeles. Entonces, Los hay mayor colores son atracción. diferente interacción Sí, con el... atractiva, energía, sí. Sí. Es TIP4, TIP4, algo así se llama. Ajá, es ese. Sí, 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 exacto. He aprendido. Sí.
pero intermoleculares usan tipo de Lennard-Jones, algo así. Sí, en estos modelos de Kramer-Grest usualmente usamos Lennard-Jones. En estas simulaciones usé Lennard-Jones como recursión. En ADN está como muy bien comprobado que el tipo de resorte uniendo dos monómeros es un tipo FINI, Fine Extensible, ¿no? Y sí, son los que ocupamos. En el caso del hielo amorfo, este tip 4, pero justamente creo que la ventaja de tener los experimentos es que no hay ningún potencial involucrado ni nada y te puede dar información de la estructura. De hecho, estoy muy emocionado porque prácticamente usando la misma técnica podríamos explorar un montón de materiales, porque hasta donde sé, en materia condensada dura, lo que han venido haciendo por mucho tiempo es ver al factor de estructura, que es como tener la distribución radial del sistema, pero no saben nada acerca de la topología. Este análisis topológico no ha sido realizado en ninguno de esos sistemas de materia condensada. Entonces, como que abre la posibilidad de hacer este análisis en un montón de materiales y encontrar qué topologías diferentes aparecen. De hecho, estoy emocionado por ese proyecto. Gracias. Gracias. Ya, hola, ¿qué tal? Sí. Pues muchas gracias por la presentación. La verdad que está Gracias. admiro tu capacidad para resumir la información, tanta información. Fue un buen, resumida. perdón. Felicidades. Yo recuerdo haber escuchado otra plática tuya donde me llamó mucho la atención cómo el DNA lo podíamos usar para preparar, para hacer como esponjas o mallas, Ujú. haciendo uso de la hibridación por diseño. Tú puedes decir, un largo de una hebra de DNA, tú decides que de ese largo puede hibridar entre ellos para hacer una Sí. doble cadena y dejar hebras de uno solo. Sí. Y otro sistema se hibride con otra región y puede hacer nanomateriales biológicos Sí. de densidades y propiedades distintas, solamente jugando con la hibridación. De eso no nos platicaste nada. No les platiqué porque no tenía tiempo y cuando preparé esta plática, mi intención era realmente incentivar la colaboración y lo que yo entiendo que se hace en el departamento, más allá de venirles a explicar lo que yo hago. Pero la semana pasada estuve en esta conferencia de supercómputo de la UNAM y ahí presenté esta parte y está en YouTube, de hecho creo que lo guardaron, pero gracias por mencionarlo. En ese caso, justamente tenemos estas que se llaman nanoestrellas de ADN y podemos diseñar usando ADN, que se llama la técnica origami de ADN, diferentes estructuras en la nanoescala. Cada uno de los brazos de esta nanoestrella es de alrededor de 7 nanómetros. Y entonces, al final de cada uno de los brazos, existe una sección que se pega a otra nanoestrella. Pueden imaginar que es como una especie de bloque de Lego que tiene forma de Y y que únicamente puede formar conexiones con otros Legos a través del final de los brazos. Y cuando tienes muchas de estas nanoestrellas en el sistema, lo que formas es una red también. De hecho, este fue el primer sistema para al que hice cálculos topológicos. Y también hemos formado geles en este sistema. Estas imágenes son de los geles que formamos con ADN en el laboratorio. Y al parecer, entendemos que la rigidez de esos geles está relacionada con cuántos enlaces hay entre ellos. Y actualmente estamos jugando con la valencia, eso quiere decir el número de brazos de las nanoestrellas, y también con la longitud de los brazos. Eso está ahorita pasando en el laboratorio y te puedo decir que igual estoy contento en ese proyecto porque como que llamó mucho la atención, en parte yo creo que porque fue publicado en Nature Materials, y entonces nos acercamos a Edinburgh Innovations, que es el departamento de la Universidad de Edimburgo que se encarga de que los investigadores trasladen su investigación a aplicaciones reales. Y hemos pensado en un montón de aplicaciones, les puedo compartir algunas de ellas, que es como un biosensor, en el cual podemos diseñar nanoestrellas que solamente se formen geles en la presencia de ciertas biomoléculas. También hemos pensado en cultura celular, podemos cambiar la rigidez de estos geles y por ende lo que cultivas ahí se vuelve diferente, tejido, no sé, ojo, etcétera. Y también drug delivery, podrías poner un cargo en Y estas cosas. completamente biodegradable, ¿no? Sí. Y otra pregunta, yo estaba muy relacionados, bueno, muy familiarizados con las dinámicas moleculares de proteínas, de péptidos, Sí. y pues ubico a mis colegas que están en dinámica en en estas proteínas. Y no he leído, y no, por ignorancia propia, en México, ¿quién trabaja dinámica molecular con ADN, con ácidos nucleicos? Con ADN,
sea, ubicas un grupo que O sea, puede... con proteínas sabemos que aquí Sí, por eso. Héctor Garduño, ¿verdad? Am, que yo sepa, con ADN no he visto a nadie particularmente interesado. De hecho, veo eso como una ventaja. Ok. Desconozco, ¿eh? Perdón. Gracias. Nina Pastor, Nina Pastor. Con ADN. Ah, en proteínas. Ok. ADN. Ok, muchas gracias. La verdad, desconocía a quién. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Bueno, yo tengo un modelo acerca de ello, pero es un problema abierto en biofísica, que es muy interesante. Me gusta mucho ese problema. Pues déjame poner esta diapositiva. Lo que sucede es que como tienes esta doble hélice, en el proceso de replicación tienes que copiar la secuencia de ADN. Entonces hay proteínas que se encargan de abrir la hélice y este estrés mecánico lo que hace es que la molécula se autoenrede, digamos, como pueden ver aquí. A eso se le conoce como supercoiling y de hecho ustedes pueden estar muy familiarizados porque en los teléfonos viejos, cuando respondías y como que cada vez que respondías le ibas dando un twist, de repente veías que este teléfono se hacía, ¿no? Como una especie de... Ok, eso es supercoiling. Y entonces, ese problema mecanístico es un problema abierto en biofísica. ¿Qué es lo que pasa a esas escalas? En ese artículo en PNAS, lo que nosotros inferimos es que durante el proceso de replicación, estas eh, deformaciones mecánicas pueden generar una fuerza en una distancia larga del ADN, lo cual podría ser como una interacción a distancia. Imagínate que yo abro aquí el ADN y allá puedo disrumpir la interacción con una proteína. Entonces, pero ese es un problema todavía abierto en biofísica. Y es muy interesante, me parece, aunque supercoiling ha hecho cada vez menos. Sí, gracias por la pregunta. Ok, Ok. Un poco en esa misma dirección. sí, Lo que ustedes encontraron es que a mayor flexibilidad, existían como enredamientos. menos entrenamientos. Ay, chef. Y eso va como un poco, bueno, en mi caso un poco contra la intuición, ¿no? Yo pensaría que habrían más entrenamientos, pero eso, por ejemplo, en lo que pasa, no sé, vamos a ver, una bolsita de hilos flexibles, muy delgaditos, siento que se enredarían más, pero lo que ustedes encontraron podría deberse un poco al medio en el que se encuentran, por ejemplo, pues, en este caso agua o ¿cuál sería? No, creo que, o sea, realmente el problema también para mí era no tan intuitivo cuando encontramos este resultado, pero el resultado, digamos, teórico, la relación teórica sí está en estos artículos. Ellos encuentran que entre más flexible sea un polímero, es esta ecuación la que dice, entre más flexible sea un polímero, y eso está relacionado con esta LK, la longitud de Kuhn, menos enredado se vuelve el sistema. Dependiendo igual esto, en qué grados de densidad estés trabajando. Hay diferentes regímenes en física de polímeros que le llaman semi-entangled, completamente entangled o no. Pero a las densidades que trabajamos, este es el efecto que observamos y también el que se predice de manera teórica en estos dos artículos de Ebrard y Uchida. La manera en que yo lo razono es lo que te decía, lo que mencioné aquí, que si se vuelve más flexible, un polímero como este rojo, lo que se conoce la longitud entre dos enredamientos aumenta y por ende tienes menos enredamientos por polímero. Eso es la manera intuitiva en la que la logro entender al menos. Sí, es totalmente de acuerdo. Al inicio yo también no pensé que fuera eso. ¿Podemos tomar una última pregunta breve, por favor? Sí, mi pregunta es sobre el poder predictivo y diseño de nuevos materiales. Me parece que
tu resumen se enfoca en cómo la dinámica molecular ayuda a entender fenómenos. Mirando hacia el futuro, ¿qué tan cerca estamos de usar estas herramientas de forma puramente predictiva? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a partir de tu trabajo con hidrogeles, ¿sería posible diseñar in silico un nuevo biomaterial de ADN con propiedades viscoelásticas específicas y a la medida para una aplicación concreta antes de sintetizarlo en el laboratorio? Esa es completamente la idea. Y de hecho, qué buen resumen. Lo voy a poner en mi presentación. Pero sí, realmente la idea es esa. En mi investigación, la idea es relacionar estructura y particularmente topología con propiedades de materiales. Y la manera en que yo lo veo es que en este campo existen tres partes importantes que son la microestructura, la reología y la realización de diferentes materiales. Y de alguna manera, en mi vista, en la manera en que yo lo veo, es que todo esto está relacionado con topología. Lo que yo he hecho en mi trabajo hasta el momento es conectar estructura con propiedades reológicas. Sin embargo, existe un montón de trabajo por hacer, ya que no tenemos una teoría de primeros principios conectando topología con reología. Es decir, no existe en este momento una teoría que describa eso. Y la otra cosa que podemos hacer es, a pesar de que no existe esta teoría, la idea es jugar con los parámetros que pensamos podrían cambiar la topología de estos sistemas, como decía, la valencia, es decir, más brazos de las nanoestrellas, porque la idea sería, si la rigidez está relacionada de estos geles con el número de entrelazamientos, puedo diseñar un material que genere más o menos enlazamientos. Y solamente aquí estoy un poquito en la oscuridad intentando decir, bueno, tal vez si cambio el número de brazos, tal vez si cambio la longitud. Es decir, hay una razón por la cual escojo esos parámetros, pero realmente estamos jugando a ver qué es lo que pasa. Y mi perspectiva sería un poco ir entendiendo, desarrollando la teoría, mientras encuentro más relaciones entre la topología y las propiedades de materiales. Pero esa es la idea. De hecho, diseñar materiales antes usando estas técnicas y otras, y después testearlos en el laboratorio para tener control real de las propiedades mecánicas. Gracias. Y vamos a agradecer, doctor Yair. Gracias a todos. Y continuamos con las presentaciones con los bocadillos afuera. Gracias, doctor. Muchas gracias. Apago este, ¿verdad? Ah, ok.